Bueno, estamos en el culto de la tarde, vamos a orar antes de empezar, ¿no? Amado Padre, venimos por estar orando para que esté hablando en nuestras mentes y por medio de su santa palabra y que podamos ponerlo por obra, ¿no? Todo esto que vamos a aprender y que usted nos pueda estar dando entendimiento del verdadero poder de usted, ¿no? Y cómo tener ese poder en nuestras vidas. Bueno, como saben, muchos vienen siguiendo la serie, o sea que venimos tocando y venimos viendo los atributos de Dios. Vamos a ver otro atributo de Dios y vamos a ver lo que es la omnipotencia de Dios, ¿no? O sea, veníamos tocando muchos atributos y uno tocar sobre lo que es la omnipotencia de Dios, ¿no? En este tema tuve un tiempo preparándolo y iba a predicar muchas de las cosas que aquellos vienen predicando, no siempre lo mismo, y grandes expositores, ¿no? Pero decidí cambiarlo, pero todo sobre las escrituras, ¿no? O sea, podría hablar sobre muchas cosas de lo que dicen las escrituras, y voy a nombrar un par de ellos, pero decidí mostrar el verdadero poder de Dios, aparte de todo lo que ha hecho Dios, como obra en nosotros, ¿no? Me pareció, pero no voy a pasar por alto también cómo Dios se manifiesta su poder, ¿no? En todas las cosas, pero quería mostrar cómo se va a obtener ese poder en nuestras vidas, ¿no? Y el poder de Dios siempre lo vemos por medio de las escrituras. Podríamos agarrar, es muy fácil, si queremos hablar, preparar un tema sobre el poder de Dios, usted se agarra una concordata, un diccionario bíblico y tiene un tema, ¿no? O sea, y habla y ya está. Pero quería mostrar el verdadero poder de Dios y espero que contar con la ayuda de usted, Padre Celestial, del Santo Espíritu, para que pueda estar mostrando el verdadero dunamis de usted. Cuando hablamos del poder, la palabra griega es dunamis, ahí no es poder en acción de Dios. Me nombré un par de textos donde se vio el poder de Dios, pero después me voy a abocar directamente a hablar de aquello que sí, de verdad creo que veo el poder de Dios, ¿no? Y primero voy a nombrar un par de textos que hay en la Biblia, y después sí me voy a dedicar a aquello que de verdad quise preparar, ¿no? Y fíjese, hay muchos textos para hablar del nombre, del poder de Dios, uno de los atributos, ustedes lo pueden encontrar en el Génesis 17:1, dice Dios Todopoderoso, ¿no? Porque voy a nombrar un par de textos en Salmos 24:8, que dice Jehová el fuerte y valiente. En Salmo 31:2 dice roca de fortaleza y fuerte. Salmo 61:3 dice torre de fortaleza. Isaías 9:6 Dios fuerte, ¿no? Está hablando del Señor Jesucristo. En Lucas 1:49 el poderoso, ¿no? Y así te podría agarrar una concordancia en la Biblia y buscar la palabra de Dios Todopoderoso y podría encontrar, ¿no? O sea, cómo se ensalza, el nombre de Dios, lo que Él puede hacer, ¿no? Y de acuerdo a todo lo que es su voluntad, ¿no? Su santidad le llega por manifiesto y nadie puede doblegar ese poder, ¿no? de Dios, ¿no? Pero quise profundizar un poco más de eso, ¿no? Podríamos hablar del poder de Dios cuando, no sé, cuando Dios abrió el mar, ¿no? Y liberó a su pueblo, y el poder de Dios liberando, o sea, a Daniel del fuego, muchas cosas, ¿no? El poder de Dios en tantas cosas. Se agarra la Biblia cuando en Josué en la batalla vemos que detiene, ¿no? La rotación, o sea, del mundo, y tantas cosas que podríamos hablar del poder de Dios en las escrituras, ¿no? Pero dije, hay un poder, y se me iluminó, ¿no? Por un texto, y vino a la cabeza y dije, quiero predicar de esto yo, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que creo que el Espíritu me guió a levantar este tema, ¿no? Por favor, en Mateo 19:26, si me pueden ayudar, Mateo 29:26, sí, 19:26, por favor, 19:26. Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es todo posible. Ahí está, gracias, Caro. Dice que para Dios, para los hombres es imposible todo, ¿no? Pero para Dios todo es posible. Acá viene acerca una vamos a decir, una iglesia, ¿no? Porque tiene nombre de iglesia. Pero yo me acuerdo que una vez fui cuando me quería congregar, antes que nos armáramos acá, o sea, nos empezaron a reunir. El nombre de ahí dice, para Dios todo es posible, ¿no? Y bueno, fui un día, me acuerdo, y como que la señora me escuchó, ellos se dicen pastoras, ¿no?
y hablaba con la que se pone en ese nombre, ¿no? Porque no aparece en la Biblia pastora. Y el hombre después apareció y el hombre empezó a hacerme problemas, ¿no? Que decía que había que lavar los pies a él, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que no voy a entrar. Pero tenían ese cosa, ese título decía, para Dios es posible. Para Dios todo es posible, para ellos, para esta gente carismática. Habla que Dios puede hacer algo en tu vida, pero prosperándote, y hablan del poder de Dios. Nosotros salimos de una iglesia de esas, ¿no? Que Dios puede hacer algo en tu vida, todo es todopoderoso. Y siempre un poder de poder sanarte, un poder para poder prosperarte, un poder, siempre el poder está guiado para ahí. Bajó el poder de Dios para esto, vamos a pedir el poder de Dios para esto. Y siempre ese es el poder de Dios, el poder de Dios para que le consiga un trabajo, el poder de Dios para que consiga, pero las escrituras nunca hablan de eso, o sea, tuerzan las escrituras para mostrar el poder de Dios. Y hoy quise, de verdad, con todo mi corazón y todo mi amor, buscar y mostrarte el verdadero poder de Dios, el verdadero poder de Dios. Pero antes, voy a aclarar esto, lo que leyó mi esposa es Mateo 19:26. Lo que yo voy a invitar a hacer es que lean del versículo 16. Ese es todo el contexto. Entonces ahí vamos a rebatir lo que ellos dicen. Dicen, ¿ves? Que muestran esta escritura y dicen, mira acá el poder de Dios, para Dios todo es posible. Si vos decís, pedile, que Dios no recibís porque no pedís con fe. Pero si leemos todo el contexto, no sé si lo leo yo o lo... Sí, mi señor leyó el 26. Pero si leemos todo el contexto, fíjese dónde ahora empieza con el tema, ¿no? Que yo quería mostrarle. ¿Qué es este? Fíjese, el joven rico. Y aquí, acercándose uno, le dijo, maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Ahí está. Con eso ya vemos que, ¿con qué va a empezar a hablar la pregunta que le hace? Es para obtener vida eterna. Y ahí empieza todo. Fíjese en el 26, Dios dice, el Señor Jesucristo dice eso. Es verdad, para Dios es posible. Pero fíjese por qué le dice para Dios todo es posible. Si leemos toda la conversación, no puedo sacar una conversación así, no matándole todo lo que venían hablando ellos. El 17 dice, entonces dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No le dijo hacer una oración de entrega, levantar tu mano, sino dijo tener los mandamientos, lo confronta con la ley. ¿Podés guardar la ley? Le dice, o sea, guardar los mandamientos. Él le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, los de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Fíjate que le muestra, o sea, los mandamientos, o sea, hacia el prójimo, ¿no? Los primeros 4 aparentemente el Señor Jesucristo no se los mostró, ¿no? No tendrás ídolos, o sea, no tomarás el nombre de Dios en vano, eso no te lo pasó por arriba, pero él mostró, creo, los de hacia nuestro prójimo, ¿no? Honra al padre, a la madre, amarás a tu prójimo y a ti mismo. Le dice, joven, todas estas cosas guardé. ¿Qué más me falta? Ve como que yo hice estas obras, ya está. Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven y sigue. Me lo confrontó con ¿qué? Con su pecado, la ley. Le dijo, bueno, Dios conoce los corazones, lo mira, para él todo es posible. Y miró así y dijo, tienes el pecado de codicia. Entonces, como podés, entonces la ley hace eso, te confronta y te muestra que no podés. Entonces, ¿qué le dice? Y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Lo invitó a seguirlo, ¿no? O sea, a él. Más al oír el joven la palabra se fue entristecido, porque era de los que tienen muchas posesiones. Fíjese, y ahí sigue. Entonces Jesús le dijo a su discípulo, de cierto, os digo que difícilmente entrará un rico en los reinos de los cielos. Otra vez le digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que un rico en los reinos de Dios. Y oyendo los discípulos se asombraban de gran manera, diciendo entonces, escuchen, ¿quién puede ser salvo? Y ahí está lo que leyó mi Señor en el versículo 26. Y mirándolo Jesús le dijo, con hombre, o sea, dice sería en la traducción, o sea, en castellano sería para los hombres, esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Así que no viene hablando de prosperidad, el texto, como ellos le dicen, no, para Dios todo es posible, orá que vas a ver que Dios te va a dar de esto. Y eso dice aquí salí yo. Para Dios no es imposible, pedile que Dios te va a dar mujeres esta habilidad, pedile el trabajo. No, por eso siempre le digo, escudriñen las escrituras, lean las escrituras, si tienen la oportunidad de tener un buen maestro, una iglesia, aprovechen la obra por esos pastores y aprovechen que esos hombres se han apartado para estudiar, ¿no? Las escrituras. Y congréguense en este acá, porque estamos solamente, no tenemos la oportunidad de estar con muchos hermanos, pero seguimos manteniendo la sana doctrina. Pero el texto nunca habla de prosperidad, el texto viene hablando de
de cómo tener la vida eterna. Y este hermano, este hombre, esa es la pregunta que le hace. Por eso cuando leen este texto, esta gente dice, para Dios todo es posible, hablan del poder. Acuérdense que venimos hablando del tema del poder de Dios, cómo tener poder de Dios, no me estoy yendo del hilo ni por la rama de nada, estoy manteniendo bien el tema. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo tener vida eterna? Para eso necesitamos el poder de Dios, eso por donde me quiero encaminar para que vean. El poder, para poder entrar a la vida eterna necesitamos el poder de Dios. Y para el hombre, Cristo dijo, para los hombres esto es imposible. Es imposible entrar al reino del cielo. ¿Por qué? Porque ¿quién guarda los mandamientos? ¿Quién puede guardar los mandamientos? El primer mandamiento, o sea, nos calcina, nos mata. El segundo ya casi nos destruye. Los 4 que necesitamos que Dios y los otros para nuestro prójimo, ¿quién puede hacerlo? Santiago 2 dice que si quebrantas uno de esos, ya te haces acreditador de todo, uno solo. ¿Y qué dice? Dice que estamos bajo la maldición de la ley. Si no podés, maldito es. Si no guardás todos esos mandamientos, dice el Antiguo Testamento. Gálatas 3:10 también. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si no podemos. Para el hombre es imposible, necesitamos un dunamis, necesitamos un poder de lo alto para poder hacer esto, o sea, no se puede. Entonces, por eso quería invitarlo hoy a tener el verdadero poder de Dios, a ver cómo se manifiesta el verdadero poder de Dios, para tener esta pregunta que hizo ese hombre, ¿cómo puedo hacer para tener vida eterna? ¿Cómo puedo hacer yo para tener esta vida eterna? Y vemos que Cristo mismo ya la responde, ¿no? Si, por favor, o sea, a buscar unos textos, o sea, que están en Segunda de Pedro 2:10, Segunda de Pedro 2:10 y el versículo 11. Segunda de Pedro 2:10 y el versículo 11. 2:10, no. Sí. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen decir el mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahí está, como leyó Caro. Si mientras buscas en Judas 1:8 y 11, yo voy a explicar más o menos esto. Judas 1:8. Hasta el versículo 11. Yo explico un poco eso. Entonces, como decía Caro, en Segunda de Pedro 2:10 y 11, esta gente que se te atreva a maldecir, fíjese que en ese versículo que yo, Caro, mi esposa dice que los ángeles son mayores en poder, ¿no? Y yo salí de esa iglesia que decía, hay que pisotear al enemigo, lo tenés bajo la punta así de los pies, le piso la cola y lo pateo. Yo me acuerdo que lo pateaban y lo ataban, lo volvían a atar, se desataba, lo volvían a atar y se burlaban y que hay que atarlo, hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera. Tenés el espíritu de esto, yo tengo el poder, Dios me dio, Marcos 16 dice que tenemos el poder para pisar escorpiones, para hacer esto y aquello, y claro, y se empiezan a llenar que son campeones y que hay un poder dentro tuyo. Pero vemos que en las escrituras, fíjese, el mismo Pedro dice que esta gente, cuanto más la gente piensa de que tiene ese poder, fíjese que, vamos a ver, o sea que si ves ahora en Judas 1:8 y 11 lo que dice también, El 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad de superiores. Hasta el 9, hasta el 11. Por favor, hasta el 11. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, sí, y no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Sí. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza se conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí está, gracias, Carlos. Entonces vemos que esta gente se dice que tiene poder, ¿no? Que tiene un dunamis, un poder, pero fíjese que el mismo arcángel Miguel, o sea, teniendo el poder él, no se atrevió a proferir palabra contra Satanás, ¿no? Cuando, no voy a entrar en explicar de dónde está esta escritura que Judas está leyendo. Se cree que está leyendo un libro apócrifo, Judas, ahí, porque en la Biblia por lo menos no aparece, son los libros que tenían ciertos manuscritos judíos, ¿no? Cuando Satanás quiere
el cuerpo de Moisés, no sé si para tomarlo, levantarlo y entrar él adentro, pero no se sabe, pero por lo menos en la Biblia no aparece. Pero no voy a entrar en eso. Pero por lo menos en la carta de Judas está diciendo de que ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir. Y esta gente dice, el moldigo te echo fuera, te reprendo, ahora te voy a hacer aquello, ¿no? Y en la carta mismo, si no me acuerdo, en Job 38, por ahí donde Jehová habla con Job y le dice, o sea, nombrando el nombre, o sea, Satanás, en una parte, que lo compara, o sea, dice, aquel que se meta, o sea, con él, o sea, quedará de pie, dice. ¿Cómo esta gente se atreve con el mismo Dios? Dice, o sea, ahí, no es que diga, pero Dios, o sea, vemos que esta gente tiene poder, o sea, fíjese, si vos me ayudás a buscar un texto más, 2 Tesalonicenses 2:9, 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Sí. ¿La 9? Sí, 9 nada más. 2 Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ve? Este anticristo tiene gran poder. ¿Para hacer qué? Milagros y señales. Gran poder, dunamis. Y muchos creen que el hacer milagros, echar fuera demonios, sanidades, es el poder de Dios. Por supuesto que Dios tiene el poder, Dios da el poder, todo poder, o sea, todo viene de lo alto, de Dios. Pero fíjese que Él le da ese poder también a Él. Fíjese, o sea, para hacer. ¿Por qué? Porque dice que Dios los entrega a una mente entenebrecida para hacer aquello, o sea, contrario a la verdad. ¿Por qué? Por no haber creído la verdad, la palabra de Dios. Entonces este anticristo, estos que están en contra de Cristo, tienen el poder, fíjese que también tienen poder. Cuando Moisés estaba, hacía los milagros que Jehová le manda, también los que estaban, esos magos falsos, también hacían, fíjese, como tenían un poder para hacer. El poder de Dios es más poderoso, ¿no? Pero ellos también tienen poder para engañar. Entonces, vemos que lo que quiero mostrarle por lo menos es que no decirle, estoy haciendo apología de la fe y estoy en contra de eso. Yo me he cansado ya de hacer eso. Veo que no tiene ningún poder, a menos que Dios abra la mente de ellos. Lo que quiero mostrar es que también hay poder. Ese es el verdadero poder de Dios, porque yo no tengo el poder de hablar en lengua, el poder, y tengo la gente de Corintia, pero ese será el verdadero poder de Dios. Y yo me gusta pensar que no. Fíjese en Hechos 3:12, si quiere leerlo, si no yo mientras lo explico. No lo tengo marcado ahí. En Hechos 3:12, después de Juan, en Hechos 3:12, está bien, gracias. ¿Sabes dónde está? En Hechos 3:12, cuando me parece que Pedro, no me acuerdo si Pedro o Juan andaban caminando, ¿se acuerda que sanan a un paralítico que estaba ahí? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros, como si fuera un poder nuestro, o que no hubiésemos hecho andar a este? Claro, fíjese que Pedro, después de haberlo sanado, dice, no tengo oro ni plata, me parece en un texto anterior, le dice, pero te doy lo que tengo. Entonces recibe, o sea, le da sanidad, pero por medio de Dios. Y después por eso, quieren poner como a Pablo también cuando entraron, lo querían levantar. Y dice, no, ¿de qué se maravillan? El poder es de Dios. Yo me acuerdo cuando salí en esas iglesias, supuestamente sanaba algo, porque después no muestran lo que pasa después, ¿no? Con esa gente. Hacían una fiesta, hacían un show, y empezaban así, ¿quién lo hizo? Jesús, y empezaban a hacer así como un show, y fíjese que Pedro, cuando hacía eso, dice, ¿qué se maravilla? Y él decía como, no me aplauda, eso fue solamente de Dios, o sea, para manifestar su poder en él nada más, pero para que crean que lo que venimos predicando es el Evangelio de Dios, o sea, confirmaban, dice las Escrituras, algo así, no me acuerdo bien, dice, confirmaban el Evangelio por medio de ¿qué? De ese poder que los acompañaba, porque se mostraban que ellos eran los apóstoles, pero ellos predicaban el verdadero Evangelio. También hacían señales y milagros en esa época, pero para confirmar, o sea, de que el Evangelio, o sea, Dios estaba con no tenemos la palabra de Dios. Y entonces, fíjense en Lucas 24:49, si querés buscar Lucas 24:49, el Señor Jesucristo le dijo que iban a recibir poder de lo alto. Yo, si no me equivoco, hay un texto más, quería buscarlo, pero no sé si lo voy a encontrar. Entonces, que eran Hechos 1:6, no sé. Sí, 24:49, Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde el alto. Ahí está. ¿De qué poder está hablando? O sea, va a venir el poder de quién, el Paracleto, el Espíritu Santo, ¿no? Muy dice el Espíritu Santo viene para hablar en lengua, el Espíritu Santo para hacer esto, el Espíritu Santo, pero no con el Espíritu Santo, con el hecho de, no, Juan 16:8 dice que para la convicción de pecado, para el juicio a las personas, ¿no? Y bueno, pero no habla de eso, de lo que se hace. Fíjense en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, dunamis, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último. Fíjense que acá cuando dice seréis testigo, la palabra griega ahí es martur, quiere decir mártir. Quiere decir esta persona iban a morir. Cuando dice seréis testigo no está diciendo, me van a hacer ese testigo. La palabra de griega ahí dice mártir. ¿Qué quiere decir? Que esta gente iba a ser mártir. Y ustedes tienen un libro, bueno, no me acuerdo si es ¿cuál es? John Fox, me parece que es el libro de los mártires. Fíjese cómo murieron muchos de ellos y todos los que siguieron. Cuando habla de testigos de que iban a ser mártires, el poder, ¿no? Para poder aguantar, el poder, para predicar la palabra de Dios. Pero no eso que hoy se está haciendo, ¿no? Si querés buscar, si no yo lo busco en Romanos 1:16 y 17. Romanos 1:16 y 17, bueno. Entonces vamos a ver ahora el verdadero poder que yo digo, o sea, que creo que está en las escrituras, Romanos 1:16 y 17. Romanos 1:16 y 17. Dice así, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dunamis de Dios, es poder de Dios. ¿Para qué es poder? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, o sea, ¿quién es en él? En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe, ¿no? Amén. Ahí tiene. Ahí está el poder de Dios, ¿no? Yo cuando puse el título, puse cómo tener el poder de Dios. Y a veces digo, será como una trampa, y digo mucho, porque yo me acuerdo que me puse cómo predicar y miré la página, iba y subía, cómo predicar y todo, digo, no, cómo tener el poder para predicar, digo, cómo me interesa eso, digo, pero que en 5 minutos yo le puse que tenía aprendida cómo predicar, no era con gran elocuencia, cómo hacer así, no hablé de hermenéutica, no hablé de homilética, nada de eso. En 5 minutos les puse que debe predicarle de que se deben arrepentir de sus pecados, de que vienen en un juicio, una ira venidera, creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Que la ley se las condena, que Cristo cumplió, bueno, todo lo que dice la palabra de Dios. Y claro, y eso no les gusta, quieren cómo predicar, o sea, cómo ser un gran predicador, cómo pararme y moverme con la elocuencia, mover la mano, estudiar homilítica, moverte así, hacer allá con estas palabras, hacer una buena presentación, cómo terminar el sermón, hermenéutica, estudiar, eso no es, me parece lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. Cualquiera puede preparar un tema y hacer, ¿no? Podemos ser teólogos. El poder de Dios viene de lo alto, con el Espíritu Santo, ¿no? De verdaderamente preparar un tema y mostrar a las personas y que esa persona sea salva, ¿no? Creo que cuando se manifestó el poder de Dios, se manifestó primero en mi vida, y el Daniel guitarrero, y el Daniel, por mí no me gusta tocar, o sea, no sé tocar guitarra, usaba heavy metal, pelo largo, las camperas de cuero, y toda esa vida mundana, ¿no? Vino el poder de Dios y se consumió, me mató, ¿no? y después y sopló vida, ¿no? Y se manifestó el poder. Después, un tiempo después, vi el poder de Dios en mi esposa. De nuevo, ¿no? Otra vez el poder de Dios. Y continuamente vemos el poder de Dios en mí, y continuamente lo veo el poder de Dios en mi señora, en las cosas, ¿no? Que me hacen cosas sencillas, sí, pero que hay que tener poder de Dios, y el poder de Dios para hacer ciertas cosas que hay ciertas mujeres que no les gusta hacerlas y se rebelan, no dicen yo quería ser la pastora, yo quería ser la predicadora. Con la palabra de Dios dice, no, tenés que sujetarse a tu esposo, hacer las tareas de la casa.
honrar a tu esposo, no gritarle. Y esas cosas solamente se hace si tienes el poder de Dios y crees en la palabra de Dios, sabiendo que cuando venga el economismo desamarás a tu esposa. Y todas esas cosas tenés que tener el poder de Dios para hacerlo, ¿no? Y yo he visto ese poder en mi esposa, he visto ese poder en mí. He visto el poder de Dios en vida transformada. Este es el poder de Dios. Después de un milagro lo hace un curandero, un milagro. ¿De qué te sirve tener un milagro cuando ese mismo milagro después que vaya vas a descender con tu pecado al mismo infierno? Vas a caer así como plomo hasta la fondo. No te sirve nada ese milagro, ese poder engañoso, ¿no? Así como dice 2 Tesalonicenses 2:9. Pero fíjese, porque no me avergüenzo. No se avergonzaba, ¿eh? No voy a decir la palabra griega, es muy difícil, ¿no? Pero él no se avergonzaba del Evangelio. Dice, si no, ¿por qué? Porque sabe que es poder. Ahí está el poder. ¿A dónde? Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Miren, el anteojo porque las letras son muy chicas, está muy lejos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es dunami, para salvación a todo aquel que cree, a judío o judío. Entonces vemos que el verdadero poder, si vos querés tener el verdadero poder, si no tener el poder de Dios. Bueno, el verdadero poder de Dios se manifiesta ¿dónde? Y seguimos leyendo, dice, porque el poder de Dios, dice, porque es poder para salvación, para todo aquel que cree. El poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación, porque esa palabra predicada, esa palabra que vos predicás o cuando decís algo, fíjate en el versículo 7 dice, porque en él, o sea, ¿en quién? En él, uniéndole el contexto con lo que veníamos hablando, ¿en quién? En él. Muchos creen que en Cristo, pero veníamos hablando del Evangelio. Entonces, porque en él, dice que en el Evangelio, ¿qué pasa en el Evangelio? La justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe, como dice Habacuc, ¿no? Entonces ahí vemos el verdadero poder de Dios en el Evangelio. Entonces, si vos querés tener poder, si yo quiero tener el poder de Dios, ¿qué iba a hablar este hombre? Pero yo pensé que iba a hablar que vos, como a ver, me vas a hacer una imposición de mano y me pasaste el poder, como hacen allá en estas iglesias, te paso el poder, ¡fua! Caigo para atrás. No te vengo a hablar eso, te vengo a hablar, si querés tener el verdadero poder bueno, va más a las armas, sabés que me van a calcinar en el fuego, van a gritar por los siglos de los siglos, y van a gritar como dice Lucas 16, ay, bueno, ve y háblale ahora, háblale, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo responde? Dice, Abraham dice, a la ley y a los profetas tienen, si ellos no nos escuchan, no se puede hacer. Voy a tener la posibilidad de predicar, hermana, tener el poder de Dios, tener la llave en tus manos, de poder salvar a esas personas, y dejar de estar perdiendo tiempo ya. El poder de Dios es ese, el poder de Dios es cuando te interesás por las almas. Y Dios prometió ese poder a todos aquellos que somos sus hijos. Yo cuando predico no digo, le voy a predicar, algo sucede. Se abre la boca y el poder de Dios sale. Pero yo estuve con el Señor a solas, estudiando las Escrituras, mis ojos ahí quemándose. Yo me acuerdo cuando estaba solo, estudiando las Escrituras, no tenía... Estas son cosas que no para hablar de mí, pero me acuerdo que no tenía escritura, no notaba y notaba yo solo con un ¿cómo era eso? Con una piedra los versículos, para no olvidármelo. O lo escribía en la mano y así siempre, ¿no? Pero si estás solo y te preparás y estudiás y no perdés el tiempo, ese poder va a salir de adentro, pero porque te estuviste llenando de la palabra de Dios. Entonces es necesario que estudies y te prepares, ¿no? Para tener ese poder de Dios, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo un poco más de este poder de Dios y cómo se va a manifestar este poder de Dios a lo último, y aquellos que no creen también. Vimos entonces que el poder de Dios, el verdadero poder de Dios que recibimos es por medio del Evangelio para poder predicar y llevar la palabra de Dios, ¿no? O sea, para salvación. ¿Salvación de qué? Dios va a ver un juicio y Dios va a condenar el pecado y muchos irán al infierno. Muchos aquellos que también dicen que creen, dicen, no, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lengua. No dice hablamos en lengua, ¿no? Pero sí, literalmente dice, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y como diciendo, tuvimos el poder. No es, ni se alejaba de mí hacedores de maldad.
¿Por qué? No guardaron la ley, no se preocuparon, me dijeron Señor, Señor, pero nunca su vida fue manifestada, ¿no? Nunca se dio. Fíjese en 1 Corintios 1:18, 1 Corintios, después de Romanos, aquello que me interesa buscarlo, Corintios 1:18 dice así: el poder y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz ciertamente es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos, esto es en nosotros poder de Dios, es dunamis. Fíjese que nos dice para los que somos salvos. No sé qué sea que Biblia tiene cada uno, pero en la mía dice así: para los que estamos siendo salvos. No sé, vos tenés la tuya así, la Reina Valera 1960, para los que estamos siendo salvos. A los que se salvan, ¿no? Los que estamos siendo salvos. ¿Qué pasa? La salvación, muchos dicen, bueno, confesar con tu boca ya sos salvo, ya está, y ya está, bueno, antes de irme al infierno, bueno, si quiero en Jesús, ya está, sigo con mi vida. Pero la salvación, fíjese que más el justo por la fe vivirá. Esa vida debe ser continua. La salvación que tuvimos se debe manifestar en nuestra vida y tiene continuamente un andar. Vamos contando continuamente. Salvación no ocurre solamente una vez, ya somos justificados, santificados, pero la santificación va ocurriendo continuamente en nosotros. Nos vamos apartando continuamente, vamos derribando ídolos, vamos acercando cada vez más a Dios, ¿no? Fíjese que, porque la palabra de la cruz ciertamente es locura para los que se están perdiendo. Claro, cuando vos le hablás del Señor Jesucristo, que fue crucificado, muerto y resucitó el tercer día, y alta sentada a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero vos le hablas del Evangelio de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados. No, nos gusta. El poder de Dios para milagros, el poder de Dios para prosperidad, el poder de Dios para esto y el poder de Dios para aquello. Y porque yo tengo un pacto con Dios y yo tengo esto y nada. Esto es lo que pasa, como dice en en Filipenses 3:18, me parece que dice que muchos son enemigos de la cruz. A nadie le gusta hablar esto de la cruz, el perdón, los pecados. Y cuando hablan de santificación me da vergüenza decirle a algunos que están predicando la sana doctrina, pero está mezclada con la sana doctrina. Me decís santificación, he escuchado que dicen la doctrina, y lo dicen rápido, así, de la doctrina de los apartados, así, y hablan así como que, decí la doctrina de santificación, no tengas miedo, hermano. Santificación, Dios demanda eso. Muchos dicen, no, y la cruz no se nombra. No, eso no. La sangre de Cristo menos. Y si usan la sangre de Cristo, lo digo con dolor, así, ¿no? Lo usan a Cristo para, nos cubro con la sangre de Cristo de tal espíritu. Mentira, eso no aparece en la Biblia. Entonces, por la palabra de la cruz ciertamente es locura. Claro, no me gusta para los que se están perdiendo. Bueno, en el contexto ahí no quiero hablar, es locura porque cómo vamos a predicar a alguien que está muerto, o sea, eso decían ellos, ¿no? Pero no voy a entrar en eso. Para los que estamos siendo salvos, eso es, nosotros es poder de Dios. Claro que es poder de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados y los míos. Y ahí se manifestó el poder. ¿En dónde? En Cristo. Fíjese, en 1 Corintios, ahí nomás, 1, 23 y 24. Ahí nomás, donde estamos leyendo, el 18, pero ahora el 23 y 24. Fíjese así, dice así. Pero nosotros, no sé si quieren leer, si no yo... 1 Corintios 1, 23 y 24 está así. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles necedad. Versículo 24. Más para los llamados, tanto judíos como griegos. Como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, en ese manifestó el poder de Dios. ¿A dónde está el poder? En Cristo. Dice, se manifestó. En el Señor Jesucristo está el poder. En Él hay salvación. En Él está el poder. ¿Poder para qué? Para salvación. Fuera de Él no hay salvación. Hechos 4:12. Solamente en Él está el poder. El poder de levantar. Decir, Lázaro, levántate. Pero no como escuché ese falso predicador otra vez que está acá en Mar del Plata, ¿no? Que tiene casi todas las iglesias, ¿no? Y todo depende de Él. Y decía que Él puede hacer el poder, y ya terminó de decir una blasfemia, que yo quedé así con los ojos, digo, no, digo, ¿qué dijo? Dijo que al último oró por todo, dijo, y suelto, como si tuviera un poder, ¿no? Es suelto poder de resurrección y vida, dijo. Digo, wow, digo, ¿cómo se atrevió a decir eso? Digo, ¿cómo? Si solamente el poder ese lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo sopla donde quiere, solamente Él puede hacer eso. Y tan cegado que está, digo, y no me hizo enojar.
me dio lástima, ¿no? Pero cegados, ¿no? Por ya ese poder que creen que tienen. Suelta ese espíritu, te reprende espíritu, ¿viste el poder? ¿Viste el poder? Ahora pastor, ¿viste? Pastor, póngame la mano. Ay, dejate que toque. No me tocó. Casi me escapó el apellido de ese hombre. No. Casi dije con la E, el apellido. Tiene el nombre de la mezquita de allá. El nombre de la mezquita de las cosas, el apellido. Y Pablo nos nombraba. Y yo la tendría que nombrar, pero bueno. No, pero este hombre, él no tiene vergüenza de decir que suelta su poder. ¿Cómo va a decir eso? Que tiene poder. ¿Se da cuenta? Y la gente, que te toca él, ¿no te tocó él? No, entonces no nos sirve. Como que se diera una mano, como que yo estoy predicando ahora y yo te suelto algo de mi mano, así, como que yo tengo algo para soltarte. No. Tan cegada la gente, ¿no? Pero vemos que en Cristo está el poder. En Él solamente hay poder. ¿Poder para qué? Para perdonar los pecados. Poder para en ese momento pararse, cuando Dios enfrenta al tribunal, ser absuelto, porque solamente por Él fuimos justificados, ¿no? En Efesios 3, 16, 18, ya vamos terminando, casi bien, Efesios 3, 16, 18, todavía me falta como 10, 15 minutos, pero Efesios 3, 16, Efesios 3, 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas, estaba haciendo oración, Pablo, ¿se acuerda? Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ve ahí está Daniel. Dios te da el poder, dicen. No, pero si vos lees todo en contexto, Dios te da el poder, pero para que seas, ¿qué? Si tengas poder, ¿a dónde? ¿Sea fortalecido a dónde? En el hombre interior. Cuando Dios sopla ese espíritu sobre nosotros, Dios da el poder ¿para qué? Para que vayamos desechando el viejo hombre y seamos revestidos del nuevo, conforme al Señor Jesucristo. Dios te inviste de ese poder, te da el poder. ¿Para qué? Para que podamos tener un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Fíjese, después vamos a ver adelante, si me queda, le voy a mostrar en otros textos. Pero Dios nos dio ese poder, ¿no? En Efesios 1, leí Efesios 1, de 3, 16, ¿no? Efesios 1, 17 y 18. Voy a leer Efesios 16 y después ya terminamos. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor, Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en Él, conocimiento pleno de Él, iluminado los ojos del corazón, para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento. Y cuál la riqueza y la gloria de su herencia de los santos, ¿no? Dios nos ha dado su poder y su espíritu, ¿para qué? Para que nosotros podamos también crecer en el conocimiento, en la sabiduría de Él y podamos entender las Escrituras. Con las Escrituras, Él nos da conocimiento, nos da sabiduría y nuestro hombre va creciendo conforme a ¿quién? Conforme al Señor Jesucristo. Nos vamos pareciendo cada vez más y más a Él. Como según dice Romanos 8:29, para que seamos formados de acuerdo a ¿quién? A la imagen del Señor Jesucristo, ¿no? Ese poder necesitamos, nadie puede hacer eso. Si querés leer el Salmo 106:8, si no, entonces voy a leer segunda Tesalonicenses, no, me parece que segunda de Timoteo, si no me equivoco, de segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7 me parece que, sí, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿ves? Nos dio dunamis, de amor y dominio propio. ¿Ves? Mucho cambia en este texto, pero Dios nos dio un poder de amor y dominio propio también, ¿no? Ese poder también que tenemos de Dios nos hace que nos amemos a nosotros, es un gran poder que Dios no puede hacer. Nadie puede amar de la forma que Dios amó, a menos que tengas el amor de Dios. Y nadie puede luchar contra los deseos. No estamos diciendo que la carne, como ya he escuchado mucho este falso profeta que un día estaba hablando y dice, no, que se dicen pastores, ¿no? Dice, habla que la carne está muerta, dice. No, qué increíble, ¿no? Porque yo sé que Cristo murió por nosotros, nuestro pecado, y ya la carne no reina en nosotros, como dice Romanos 6:14, no deja que el pecado reine en vuestro corazón, pero Romanos 7 dice que esa entre la lucha entre
el pecado que quiere volver a levantarse, que se quiere volver, si no, y hay tantos textos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y no, carne está muerta. Y como que fue, digo, no existe, no. Dios nos dio, primero diría poder de dominio propio, hermano, no diría poder de dominio propio. ¿Por qué tengo que crecer, estudiar la palabra de Dios, orar? ¿Por qué? Porque si no, tengo que tener dominio propio para luchar. Es una lucha, y en una lucha o lo tiro yo, me tira él, y hay una pelea constantemente. Pero él no me va a tener siempre bajo el suelo, yo me tengo que estar levantando y haciéndole la pelea constantemente. Tengo una pelea, tengo que tener dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque quiere decir que todavía están ahí las cosas. Y si yo no tengo dominio propio, él me viviría tirando todo el tiempo me viviría tirando, porque él haría lo que quisiera. Pero yo tengo que dominar, y ahí es donde empieza la pelea. Por eso debo tener dominio propio, dominar. La vida no es un juego, o sea, no es color de rosa, más cuando estás en la fila del Señor Jesucristo. Debemos tener ese dominio propio para decir no, porque ¿por qué no? Porque está, él quiere decir, no, aquí no está de nuevo, y va a pelear, y va a pelear, y va a pelear. Entonces, ahí está el poder de Dios también. Dios te dio ese poder también. Primera de Pedro 1, 4 y 5, fíjese, más texto. Y ya me queda uno más, ya terminamos. Primera de Pedro 1, 4 y 5. No estoy diciendo que seamos perfectos, ¿no? De ninguna manera, porque las escrituras no hablan de eso. O sea, porque podemos buscar en Juan, ya conocemos en su presencia recién, o sea, la glorificación sucederá en ese momento, ¿no? Pero si ahora teníamos una guerra, una lucha. Primera de Pedro, dije. Sí, 1, 4. Yo me leo el 5, pero me pareció leer desde el 4, para entender bien. Es así. Para una herencia imperecedera e incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando de un poder para hacer mirar, poder para prosperidad, no. Fíjese el poder de Dios donde se manifiesta en nosotros, en nosotros. ¿Para qué se manifiesta? Para que seamos guardados. Somos guardados del poder de Dios mediante la fe, por medio de la fe. O sea, con la fe. Nosotros creemos, tenemos esa fe, pero no dice, ¿tenés fe para que Dios te haga esto? No. ¿Fe para qué? A ver, para alcanzar la salvación, esa es la fe, fíjese. Para alcanzar la salvación preparada, para ser manifestada en el tiempo posterior. Claro, no tenemos esa fe de que un día vamos a ser glorificados, que eso va a venir y ya no va a haber más lucha. Ya nunca más vas a suspender el nombre santo de Cristo. Nunca más. Cuando pecas o haces algo, y si sos cristiano vas a sentir un dolor adentro, decir, pecé contra mi Padre. ¿Por qué? Porque pecar, ¿qué dice? O sea, el pecado que es la violación es la infracción de la ley. Entonces, si sos hijo de Dios y pecás, y si alguno peca tiene abogado, ya no, pero ¿qué pasa? Pero vos vas a sentir un dolor. Porque eso es el Espíritu de Dios, pero en un momento, en un abrir y cerrar estaremos en su presencia, o cuando muera vas a estar en presencia, ya nunca más. Pero mientras, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa fe tenés que tener para alcanzar la salvación preparada, que vamos a ver en Romano más adelante, que es una continua, o sea, la salvación es por la fe vivirá el justo, por la fe, continuamente, como Abraham, como los santos. Abraham, dicen, vivían puesto así la mirada, en adelante. Tenemos que tener esa fe para alcanzarla. Y no es que digo, hice esa oración y ya me quedo y bueno, escucho un coso. No es cuidar la salvación continuamente, seguir santificándote, no para ser salvo, porque ya estamos santificados en Cristo Jesús. Pero sí, si sos, ¿cómo soy justificado? ¿Cómo sé si soy justificado? ¿Cómo sabés? Porque le va a seguir la santificación. A la justificación le sigue la santificación. Si sos justificado, sí, en Cristo Jesús. Bueno, pero no se ve. No se ve. No está hablando de un santo con una aureola y tenés ala y bueno. No está hablando de eso, ¿no? No hablamos de eso. Ellos que entienden lo que es la santificación, no es el tema de hoy, pero saben que van a teniendo unas promesas tan grandes, uno dice, no vamos a descuidar, ¿no? Nos vamos a estar reparando continuamente. Y fíjese en Romanos 9:22 y en Lucas 12:5. Son dos textos con los que voy a cerrar. Fíjese cuando se va a manifestar el poder de Dios. Entonces vimos el poder de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Hay salvación. El poder de Dios en Cristo Jesús, en la cruz de Cristo. Pero aquellos que no, fíjese, en Romanos 9:22 y en Lucas 12:5. Romanos 9:22 dice así.
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para la destrucción? Y ahora voy a leer otro texto junto con eso, en Lucas 12:5. Lucas 12:5. Y lo explicamos los dos juntos. Lucas 12, versículo 5. Dice así: ¿a quién se debe temer? Empezaba en el 4. Para leer el contexto voy a leer el 4. Dice así: ¿a quién temer? Mas os digo, amigo mío, no temas a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen más que hacer. Fíjese el 5. Mas os advertiré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene que el poder, el dunamis, para echar en el infierno. Si os digo, temed a este. ¿Ves? Él tiene el poder de echarte en el infierno. A él debes tener miedo. No debes tener miedo a un amigo, a un pariente. Ellos no tienen el poder de echarte al infierno. Él tiene el poder de echarte al infierno. Ellos pueden blasfemarte, pueden decirte cosas contra Cristo, hasta incluso matarte. Pero no pueden echarte al infierno. Dice, diré a quién debes temer, a quién tiene el poder, el dunamis, para echarte en el infierno. A este digo que sirven a quién, al Señor, el Señor de los señores. Él tiene el poder, el Señor Jesucristo, Jehová, tiene el poder de echarte en el infierno, en el lago de fuego. A él sí, debes tener un temor santo, si sos cristiano. Y si no sos cristiano, debes entender que has violado la ley de Dios, has infringido la ley de Dios con tu vida, velando todos los mandamientos, todos los preceptos de Él, y en un momento dice que Él vendrá, ya no en relación ahora como ahora, sino para juicio y condenación. Porque y si mueres, dice que después de la muerte hay un juicio. Y sea así o no, te mueras o no te mueras, o Él aparezca, venga ahora, en este momento, una hora, cuando venga, dentro de 5 años, cuando Él decida venir, te va a juzgar de acuerdo a tus obras. Y si no te has arrepentido de tus pecados, has venido a Cristo, y ¿cómo? Ahora es el momento. Acuérdate lo que dijo en Romanos 1, 16 y 17. Ahora estás recibiendo el poder por medio de esta predicación. Por este momento, por decirlo así, tengo la llave y te estoy hablando a tu mente. Y este es el poder que Dios está ejerciendo por un siervo. ¿Para qué? Para que te arrepientas. En este momento, el poder de Dios está, por decirlo, activado. No es cuando querés, es cuando Dios está diciendo, ahora es el poder, y en este momento te hablo a ti que te arrepientas de tus pecados. Y este es el momento de Dios para que te arrepientas y te vuelvas. Si lo desprecias ya no va a haber otro. En este momento está el poder, porque irá un momento donde se manifestará otro poder. En este momento tienes el poder que no tuvo un ser querido mío, para que tú puedas arrepentirte. Y si no, va a haber en otro momento, como leímos en Romanos y acá, vas a ver el mismo poder, pero este poder se va a manifestar para echarte en el infierno. Tú tienes el poder ahora por medio de Dios, porque Dios te dio este poder para que te vuelvas. Y yo lo aprovecharía, diría ahí, no una oración mágica, pero sí, que cómo hacer, y que después de haber entendido esto, decir en tu interior, porque yo no te puedo decir, repetí estas palabras para que no, el poder de Dios va a ejercer en ti y de alguna forma Él va a soplar. Lo único que puedo hacer es guiarte, decir, yo no entiendo lo que habló este hombre, pero sé que violé su ley y quiero arrepentirme, ¿no? Y estudiar un poco más, porque esto solamente es el principio, es la llave para abrir. Después tenés que entrar por la puerta estrecha y empezar a caminar en un camino angosto, pero por lo menos ahora decir, yo no entiendo bien, pero sé que violé su ley, y me arrepiento de mis pecados y lo ofendido, y ahora pido que usted me dé entendimiento para seguir siendo, ¿no? Y que me perdone mis pecados en Cristo Jesús, porque entiendo que este hombre predicó que en Cristo Jesús Él murió por mis pecados y Él pagó, porque dice 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció el pecado, por nosotros hizo pecado. Aquello castigo que tenías que recibir tú fue puesto sobre la cruz y la maldición cayó sobre Él. Y así que está pagado ya todo. Debes tener esa fe, porque
el Evangelio es poder para salvación. Ese es en la fe, tenés que tener el poder. Dios te da fe también. Todo viene. Te da fe para creer en esa cruz que tú debías ser así. Dice que nosotros lo ofendimos. Isaías 53. Así que este es el momento. Y si eres cristiano también, ¿no? Ya voy cerrando. Si eres cristiano, no debes olvidarte nunca lo que Cristo hizo en la cruz y seguir, ¿no? Teniendo la fe de seguir caminando, porque un día vendrá Cristo y nos va a juzgar, tanto sean para obras buenas o malas. Y así que seguir caminando, porque el poder también en el cristiano se manifiesta. ¿Por qué dice? Porque eso también para vos que sos cristiano, dice la palabra, dice, más el justo por la fe vivirá, cristiano, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces debemos seguir creciendo. ¿Y cómo tengo esa fe? Muy fácil, Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como siempre decimos en esta iglesia bautista, desde Mar del Plata, amén. Amén.